israelitas de Venezuela, Miguel Truzman. Miguel, ¿cómo estás? Siempre bienvenido al programa y qué bueno que estás aquí en el estudio personalmente. ¿Cómo te ha ido? Hola Pedro, caramba, de verdad que es un placer enorme estar de nuevo aquí en tu programa y con esa audiencia tan extraordinaria que tienes. Así que bueno, a la orden en todas las cosas que queramos conversar en relación con el tema de Israel, Medio Oriente, lo que tú consideres. Claro, bueno, yo quería empezar por la inteligencia artificial, porque Israel siempre ha estado a la vanguardia de este tema y todos los inventos, todo lo que es bueno, Israel es admirable porque ellos dentro de un desierto han logrado sembrar bueno, agricultura, son disruptivos por naturaleza. Cuando no habían suficientes chips ya los habían inventado mucho más modernos. En realidad uno tiene que estar muy encima de lo que está inventando Israel porque están a la vanguardia de todo lo que es la modernidad y la tecnología. Si quieres, háblanos por ese tema que te apasiona a ti también. Con todo gusto, con todo gusto. Bueno, sí, recuerda que a Israel le dicen el Startup Nation. Es una nación que tiene escaso, no llega a 10 millones de habitantes en 22.000 kilómetros cuadrados en pleno desierto, donde efectivamente gracias a la perseverancia, el esfuerzo, a la necesidad de sus ciudadanos, ya desde la década del 20, el 30, empezaron a trabajar la tierra y bueno, y crearon el cultivo de gota a gota, ¿no? Que tú bien sabes, Pedro, que revolucionó el mundo. Estamos hablando hace ya mucho tiempo. Hoy en día la tecnología ha avanzado en manera extraordinaria, sobre todo en el área de la medicina. Yo te vengo a traer aquí algunas cosas que están pasando en Israel extraordinarias en cuanto, por ejemplo, hay aparatos ya manuales donde tú puedes determinar con el aliento, pueden diagnosticar hasta 17 tipos de diferentes enfermedades, del cáncer, del Parkinson, del Alzheimer, con la molécula bioquímica que desprende cuando expulsas el aliento en ese aparato manual, y tiene un porcentaje, digamos, de casi 90% de credibilidad en cuanto al examen de ese tipo. Inclusive también... Pero espérate, sí. tú respiras y él te dice, bueno, el diagnóstico es tal, y entonces pues te vas y te enfocas en buscar los exámenes, claro, para ver si... Normalmente esas apps normalmente le mandan la información al médico tuyo de cabecera, o sea, tu médico internista, tu médico, digamos, familiar, ¿ok? Que analiza los resultados que son muy, muy evidentes, y de ahí pues habrá pues un parte médico que hará el médico tuyo internista de la familia. Normalmente son pruebas muy rápidas, pero que te acercan a resolver un problema que posiblemente sea un problema de vida o muerte. Inclusive, posiblemente en los próximos meses, Pedro, en muy poco tiempo, ya los famosos exámenes de sangre quedarán eliminados. ¿En serio? Israel inventó un aparato extraordinario que te toma fotos en la retina, en los vasos capilares de la retina, y esa foto te determina a través de una app especial que ya inventaron tu examen de sangre. No tienes que inyectarte, no tienes que ver la jeringa, que la gente le tiene tanto temor a una jeringa que te sustraiga la sangre del cuerpo. Así que es un invento que está ya a punto de ser, digamos, ya patentado y promocionado a nivel mundial, por ejemplo. O sea, es una cuestión increíble porque, te digo, los laboratorios de sangre tienen un negocio muy importante en ese sentido, y la idea aquí sería dar credibilidad y el tema también módico de economía para la persona, para el usuario, que pueda hacerse su examen sin tener que pasar por un laboratorio clínico, esas largas colas que se hacen en las mañanas. Pero estas aplicaciones están en iOS, están en Android, lo están poniendo para que sean fáciles para el público. Sí, o sea, esta primero hacen pruebas diagnósticas en Israel y en algunos países europeos y en Estados Unidos. Una vez que ya sea autorizada por organismos internacionales de medicina, pues ya pueden ser, digamos, mercadeados a nivel mundial. Y el FDA que lo apruebe. Correcto, sí, pero ya, digamos, hay pruebas ya adelantadísimas en estos aspectos, y está ya preaprobado para ser mercadeado, como te digo, Dios mediante, este mismo año. Por ejemplo, esos dos elementos, pero hay muchísimos más que están realizando en Israel para bueno, adaptarlo a la economía, a la diversidad, a la simplificación de los trámites y de la sanidad de la humanidad. Y en este sentido también podríamos hablar, porque Israel, como te digo, cumplió 75 años, el Estado de Israel, el 14 de mayo recién, la semana pasada. Y en este sentido Israel ha avanzado en lo que respecta a tecnología en la materia alimentaria. Fíjate tú que... pero ya va, en ese aniversario Venezuela estaba muy involucrada
porque Venezuela fue uno de los primeros que apoyaron la creación del Estado de Israel. Si no quieres recordar brevemente esta historia, por darle vigencia histórica. Con alguien que te encanta a ti, que es el poeta Andrés Eloy Blanco, creo que sí. ¿No? De Pinta Mis Angelitos Negros, que fue el canciller de Venezuela para ese momento, año 1947, 29 de noviembre del 47, cuando en la votación en la ONU para la partición de Palestina, en donde se aprobó que se partiera ese territorio, una área para el pueblo judío y otra área para el pueblo árabe. Y Venezuela fue partícipe fundamental en América Latina para ese logro, donde el pueblo judío por fin pudo recobrar sus tierras ancestrales, y ya el 14 de mayo del 48 declaró su independencia a través de una proclama extraordinaria de David Ben Gurión. Así que Venezuela tuvo mucho que ver, y además las relaciones diplomáticas con Venezuela se mantuvieron incólumes, se mantuvieron firmes, durante mucho tiempo. Lamentablemente en el 2009 y en la Segunda Guerra Mundial, que se recibían a muchos hebreos que no recibían los barcos ni nada en muchas partes, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos el dato muy importante de los barcos de la Esperanza, el Caribe y el Koningstan, que llegaron aquí ya, digamos, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde el gobierno venezolano recibió esas embarcaciones que tenían 251 judíos a bordo, y que aquí en Venezuela todavía hay hijos y nietos de esas personas, de esos judíos que llegaron a Venezuela en ese momento. Y estaba el general López Contreras, era el presidente de Venezuela, y que, bueno, tuvo ese favor extraordinario, esa mano tendida hacia estos judíos que se salvaron del holocausto, básicamente, y vinieron a una tierra de gracia como fue Venezuela, claro, que acogió posteriormente, en la década del 50, del 60, a una gran cantidad de personas venidas de Portugal, de España, de Italia, diferentes partes del mundo, que se juntaron con estos judíos que vinieron de esos barcos. Pero igual hay que darle un reconocimiento a España, Portugal y otros países que dieron la oportunidad a todos los hebreos y descendientes sefardí que estaban en Venezuela, que vinieron hace 400 años, una reivindicación, y les dieron pasaporte español. Yo soy un beneficiado de eso, o sea, que gracias a Dios, ¿no? Sí, correcto. Hubo varias situaciones en la Carta de Naturaleza del Rey. Después vino la ley sefardí del año 2015, en donde se concedía la ciudadanía española a las personas que podían demostrar su origen sefardí. Y tú, Pedro, eres una persona, digamos, que pudo tramitar y obtener esa ciudadanía, como miles y miles en Venezuela creo que hubo, si mal no recuerdo, más de 15,000 solicitudes de venezolanos para obtener la ciudadanía española. Es el tercer país de América Latina con más solicitudes. México, Venezuela. México, Colombia y Venezuela, en ese orden, ¿no? En ese orden. Evidentemente tener un pasaporte europeo da muchas ventajas, porque, no requieres visa para más de 100 países. Puedes viajar y transitar libremente en más de la mitad del mundo, y eso es un elemento hoy en día, como están las cosas a nivel de tráfico aéreo, a nivel de transportación, de todos los seres humanos, de todas las trabas que hay por diferentes motivos. Es un valor y un activo muy importante, Pedro. Sí, mira, sabes que siempre hablamos aquí con personas relacionadas al cine, el espectáculo, y la semana pasada nos dijo @dateandoando que hay una película nueva de la secretaria del papá de Ana Frank, que fue el que recogió. Ojalá que esa película se pueda proyectar aquí y que la podamos ver, porque está en Star, uno de esos canales de streaming, no lo sé. Pero no sé si escuchaste sobre esta película, y siempre hay que mantener a Ana Frank, porque nos recuerda lo que fue el Holocausto, claro, para que no volvamos a vivir ese horror. Correcto. No sé si quieres agregar. Bueno, no tengo noticia de la película. Yo estuve en la casa de Ana Frank en Ámsterdam. Lamentablemente a ella, la familia, la descubrieron pocos meses antes de finalizar la guerra. Es terrible, porque tuvieron tanto tiempo escondida, ¿verdad? Para que, pareciera que fue alguien que, por circunstancias, digamos, de amistad con los nazis, o por congraciarse con los nazis, dio la descripción del lugar exacto donde estaban ellos. Y Ana Frank se hizo inmortal con el diario de Ana Frank, donde describía todos los días en ese diario cómo comían, qué hacían, cómo se reían. Un adolescente pasando la adolescencia, sus temores, su poesía, cómo amaba el mundo, ¿no?
Claro, ella decía que imagínate, como tú bien dices, un adolescente que quería volar, que quería salir de ese mundo, quería vivir un mundo libre, quería vivir su vida a plenitud y lamentablemente estaba encerrada en lo que fue el terrible elemento de la Shoah, el Holocausto, donde 6 millones de judíos, por el simple hecho de ser judíos, inclusive muchas de las personas que murieron, que fueron asesinadas, ni siquiera eran judías, eran de padres, abuelos o bisabuelos judíos. Y por el solo hecho de tener sangre judía, eran llevadas a las cámaras de gas en Auschwitz, en Treblinka, en Sobibor, en todos estos campos de la muerte terribles que la Alemania nazi inundó Polonia. Y no han pasado 100 años. Es una historia. No, imagínate, bueno, recuerda que la Segunda Guerra Mundial termina en 45, ¿no? Inclusive el Día Internacional de la Conmemoración de las Memorias de las Víctimas de la Shoah se conmemora con la liberación del campo de Auschwitz en enero del 45. Y así que todos los años en esa oportunidad conmemoramos esa fecha porque es importantísimo el recuerdo, sí. La memoria histórica de un país, de un pueblo, debe siempre mantenerse para no repetir hechos como el Holocausto y como la Shoah, Pedro. Mira, se nos acabó el tiempo, Miguel. Siempre un placer hablar contigo. Se me va volando, así que bueno, te vuelvo a invitar. Claro, por supuesto. Hoy me reclama cuando claro. Tienes tiempo que no me llamas. No, es verdad. Pero voy a cerrar con esto porque fíjate que el 18 de mayo pasado, el jueves pasado, tuvimos un acto extraordinario de la reunificación de Jerusalén. Por fin el pueblo judío pudo reunificar su ciudad santa, la capital única e indivisible del pueblo judío, después de la guerra de los 6 días, cuando Israel recupera la parte este de la ciudad y la ciudad vieja. Así que bueno, para todo el pueblo venezolano también, de parte de la comunidad judía, un fuerte abrazo, saludos, paciencia, porque siempre hay que ser perseverante en en los objetivos que como ciudadanos y como país debemos tener, aferrarnos siempre al trabajo, al emprendimiento y a la esperanza como elemento fundamental y sublime para salir adelante, Pedro. Muchísimas gracias, Miguel. Fuerte abrazo y a la comunidad hebrea de Venezuela y siempre pendiente de ti. Gracias. Miguel Truzma, abogado internacionalista de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela. Llegamos así al final del programa de hoy, gracias a nuestros anunciantes.